padre Ed Dowling, amigo y confidente de Bill W. Aunque uno de los axiomas de Alcohólicos Anónimos es que para ayudar a un alcohólico se necesita a otro alcohólico, un humilde sacerdote católico que nunca había tenido problemas con la bebida, fue uno de los fundadores de Alcohólicos Anónimos en San Luis, según cuenta Bill W. Este sacerdote era el padre Edward P. Dowling, quien también llegaría a ser uno de los primeros clérigos que apoyó a Alcohólicos Anónimos e hizo un esfuerzo personal para atraer hombres y mujeres a la comunidad a partir del año de 1940. El padre Ed se convirtió en un amigo íntimo de Bill W. y también en el confidente que el cofundador de Alcohólicos Anónimos necesitaba en los años en que se esforzaba para establecer la comunidad y contender con sus propios demonios personales. ¿Qué tenían en común el padre Ed y Bill W. y los otros alcohólicos a quienes trataba de ayudar? La respuesta puede ser A. Él sufrió, y B. tenía pasión por ayudar a otros. Estos dos factores le guiaron en sus años de madurez. En sus años jóvenes fue un atleta, pero luego se vio afectado por una artritis grave que le producía grandes dolores. También tenía sus obsesiones. Una de ellas era que fumaban un cigarrillo tras otro, hábito que finalmente logró superar usando los 12 pasos. Y otra era que comía excesivamente de manera obsesiva. Aparte de esos problemas, él entendía el sufrimiento mental y emocional, y a veces tenía dudas respecto a su capacidad para tener fe. Diría más tarde: tengo la impresión de que si algún día me encuentro en el cielo, sería por haber huido del infierno. El padre Ed se sentía impulsado a ayudar a otras personas de una manera práctica que produjera soluciones positivas. Eso le atrajo incondicionalmente a Alcohólicos Anónimos al enterarse de que estaba dando resultados a alguna gente del área de Chicago y tal vez pudiera ser útil para las personas de su ciudad natal, San Luis. Los miembros de Alcohólicos Anónimos probablemente supieron por su primera vez del padre Ed cuando empezó una cita suya en la sobrecubierta del libro Alcohólicos Anónimos en la novena impresión de la primera edición, abril de 1946. Dios se resiste a los orgullosos, ayuda a los humildes. El camino más corto a la humildad son las humillaciones por las que Alcohólicos Anónimos tiene en abundancia. Esto no solo presentó un firme principio espiritual, sino que sirvió además como una sólida aprobación a Alcohólicos Anónimos, aunque no oficial, por parte de la Iglesia Católica. El padre Ed, que creía que los pasos de Alcohólicos Anónimos eran también útiles para enfrentarse a otros problemas
aparte del alcohol, agregó este comentario a su cita. Los no alcohólicos deben de leer las últimas 9 palabras de los 12 pasos y de practicar estos principios en todos nuestros asuntos. Bill siempre marcó el comienzo de su amistad en una tarde tormentosa de noviembre de 1940, cuando Lois y él estaban viviendo en un par de habitaciones en el antiguo club de la calle 24 de Manhattan. Lois había salido aquella tarde y Bill, que no se encontraba bien y se temía que tenía una úlcera, estaba sintiendo un poco de autocompasión y algo de depresión por la forma en que marchaban las cosas en sus vidas y en Alcohólicos Anónimos. No tenían un verdadero hogar. Alcohólicos Anónimos iba avanzando con dificultades, con menos de 2,000 miembros en todo el país, y su economía estaba en un punto muy bajo. Se había publicado el libro grande, pero casi todos los 5,000 ejemplares estaban en un almacén y aún no se había podido pagar al impresor. Bill se acababa de acostar cuando sonó el timbre de la puerta y el vigilante le dijo que un vagabundo de San Luis estaba ahí y quería verlo. «Ay, Dios mío», dijo Bill, «¿otro más? ¿Y a esas horas de la noche? Bueno, dile que suba». Bill escribió su primer encuentro de esta manera. Escuché unos pasos pesados en la escalera. Luego le vi entrar en mi dormitorio, apoyándose precariamente en un bastón, llevando en sus manos un sombrero negro magullado. Informe y empapado de aguanieve. Se sentó en una silla y, cuando abrió sobre todo, vi su cuello de sacerdote. Se alisó con una mano un mechón del pelo canoso y me miró con los ojos más extraordinarios que jamás yo haya visto. El sacerdote se presentó a sí mismo. «Soy el padre Ed Dowling de San Luis. Un jesuita amigo mío y yo nos quedamos asombrados por la similitud que hay entre los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos y los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, canonizado en 1922. Fue el fundador de la Compañía de Jesús». «Nunca he oído hablar de ellos», dijo Bill, y esto inició una conversación cordial y animada. «Hablamos de un montón de cosas», dijo Bill, poco a poco fui recobrando los ánimos hasta que finalmente me di cuenta de que ese hombre irradiaba una gran gracia que llenaba el cuarto con una sensación de presencia. Esa sensación me impresionó intensamente. Fue una experiencia emocionante y misteriosa. En años anteriores he visto muchas veces a ese buen amigo, y ya sea que me encontrara triste o alegre, siempre me produjo la misma sensación de gracia y de presencia de Dios. Así comenzó una amistad íntima que duró hasta el fallecimiento del padre Ed en 1960. El padre Ed se convirtió en el consejero espiritual de Bill W. y Bill fue el ideal del padre Ed, de un seglar inspirado que había creado algo que el mundo no había tenido hasta entonces. Nunca se ha explicado por qué el padre Ed se presentó sin avisar
a visitar a Bill W. tan tarde por la noche o si había llegado a Nueva York con el único propósito de encontrarse con Bill W. En cualquier caso, se mantuvieron en contacto durante las 2 décadas siguientes por medio de correspondencia continua, llamadas telefónicas y visitas personales. Según iba madurando su relación, se dice que Bill W. recorría al padre Ed en cada crisis que atravesó en su vida personal y en muchos de los conflictos y decisiones que afectaron a la incipiente comunidad de Alcohólicos Anónimos. Y aunque el padre Ed era algunos años más joven que Bill W., llegó a ser como un padre para Bill, cuyo propio padre le había abandonado a la edad de 9 años. San Luis siempre fue el hogar del padre Ed, donde nació en 1896 en una sección de clase trabajadora de origen alemán conocido como Baden. Pero los Dowling no eran alemanes como sus vecinos. Sus abuelos paternos habían inmigrado de Irlanda en 1847 durante la escasez de la patata. La familia prosperó en San Luis y su abuelo paterno se convirtió en un terrateniente acomodado y miembro de la Junta Educativa de San Luis. La madre de Ed era también irlandesa y tanto ella como su marido eran muy religiosos. Ed se crió en circunstancias acomodadas y era mayor de 5 hijos. Era de mediana estatura, gordito, con una nariz chata que le valió el apodo de Puggy, chato. Se graduó en una escuela parroquial y luego estudió en St. Mary's College de Kansas, donde fue el capitán y el catcher del equipo de béisbol. También jugaba en equipos profesionales, semiprofesionales en los veranos y fue lo suficientemente bueno como para poder presentarse a las pruebas de los Boston Red Sox de San Luis Browns, aunque ninguno de los dos le ofreció un contrato. Tenía talento como escritor y fue reportero del San Luis Globe-Democrat de 1917 a 1918, antes de servir como soldado en el ejército de los Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial. Asistió durante un año a la prestigiosa escuela de periodismo Medill de la Universidad Northwestern, pero finalmente en 1919 ingresó en el noviciado jesuita San Stanislaus de Florissant, Missouri. Fue ordenado en 1931 y pronunció sus votos como coadjutor espiritual en la Campaña de Jesús en 1936. En 1932 fue asignado a la cofradía de Nuestra Señora, en lo que pronto se integró en el personal de su boletín The Queen's Word Dowling. Fue un prolífico escritor de artículos religiosos y utilizó sus talentos para divulgar el programa de Alcohólicos Anónimos. El padre Ed supo de la existencia de Alcohólicos Anónimos en 1939 y asistió a su primera reunión de Alcohólicos Anónimos en marzo de 1948 en Chicago.
Luego ayudó a algunos conocidos alcohólicos a entrar en el programa y para ese verano San Luis ya tenía un grupo de alcohólicos anónimos en funcionamiento. Jack Alexander tenía un grupo de alcohólicos anónimos Jack Alexander visitó ese grupo cuando estaba preparando su artículo sobre Alcohólicos Anónimos que apareció en marzo de 1941 en el Saturday Evening Post y que ayudó a cuadruplicar el número de miembros de la comunidad en menos de un año. Aunque algunos clérigos apoyaron con entusiasmo a Alcohólicos Anónimos, en la década de los 40 el padre Ebb llevó su apoyo aún más lejos hasta lo que se podría llamar un apadrinamiento virtual. Una de las historias que circulan de aquel entonces es la de Carlos G., un abogado de Sioux City, Iowa, quien a principios de 1944 había perdido toda esperanza de recuperación. Se fue a San Luis para morir y de alguna manera se encontró con el padre Dowling, quien inmediatamente lo dirigió a Alcohólicos Anónimos. Ya sobrio, regresó a Sioux City, formó el primer grupo de allí y también llevó el mensaje a las comunidades de los alrededores. En una carta dirigida al padre Dowling, el 5 de febrero de 1945, Carlos indicó que el 24 de febrero se cumpliría un año con su encuentro con el padre Ed y su comienzo en Alcohólicos Anónimos. Muchas cosas maravillosas habían pasado desde entonces, dijo Carlos, incluyendo haber conocido a otro sacerdote que estaba ayudando a Alcohólicos Anónimos de Sioux City. También había recibido ánimos del padre Edward J. Flanagan, fundador de Boys Town, Ciudad de los Muchachos. Carlos incluso había conocido a Bill W. en Nueva York y estaba en contacto con los hombres y mujeres de Alcohólicos Anónimos de varias partes del país. Ha sido un año maravilloso, el mejor de mi vida, dijo Carlos. El padre Ed le decía a la gente de Alcohólicos Anónimos que era una buena cosa y que debían venir y tomarlo. Y pronto empezó a pensar acerca de aplicar los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos a otros problemas, porque no podían reunirse las parejas de casados de la misma forma para tener charlas entre ellos. Esto le condujo a iniciar las conferencias de Cana en 1942, un movimiento que llegó a extenderse a todo el país, aunque el nombre de Cana está asociado a una historia bíblica significaba también las parejas no están solas. Cana llegó a ser un movimiento con mucho éxito y el padre Downing hablaría en las conferencias de Cana utilizando los 12 pasos una vez por el resto de su vida. También ofreció su apoyo y prestigio a otro movimiento llamado Recuperación Incorporation, que había sido formado por el doctor Abraham Lopp para las personas con problemas mentales. Así como hizo con Alcohólicos Anónimos, fue a Chicago para enterarse del programa de Recuperación Incorporation y fundó un grupo de esa sociedad en San Luis, en una de las oficinas de Queen's Wharf. El padre Ed nunca tuvo miedo a compartir su propia humanidad con otras personas y sin duda alguna esto le granjeó el cariño de muchos
y le convirtió en una persona especial en Alcohólicos Anónimos y la vida de Bill W. Si se pudieran destacar un momento de su amistad, fue cuando Alcohólicos Anónimos celebró su segunda convención internacional en San Luis en 1955, un evento que atrajo a miles de personas a esa ciudad y también marcó la ocasión en que Bill W. dejó su puesto y entregó la función de servicio de la Conferencia de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos. Hay algunos que incluso dicen que Bill había hecho campaña a su favor del creador de la Convención de San Luis porque era la ciudad del padre Dowling y que en ese momento se encontraba enfermo y tal vez no le sería posible viajar a otro sitio. El padre Ed habló en su convención. Su charla se encuentra en Alcohólicos Anónimos Llegan a la mayoría de edad, páginas 252 y 258. Bill lo presentó diciendo que todas las personas que yo conozco, nuestro amigo el padre Ed es la única a la que nunca he escuchado una palabra de resentimiento o una simple crítica. Para mí ha sido continuamente un amigo, consejero y un gran ejemplo, y fuente de gran inspiración, hasta el punto de que yo mismo no alcanzo a describir. El padre Ed está hecho de la madera de los santos.